Bien, mis estimados hermanos, que el Señor nos bendiga. Bienvenidos una vez más a su iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos capítulo 37. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 9. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Salmos capítulo 37, versículos del 7 al 9. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Señor. El versículo 7 ya lo comenzamos a meditar y vamos a retomarlo para tener un contexto. Y nos compete el versículo 8 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, entonces vamos a darle lectura a la palabra del Señor juntos y dice de la siguiente manera: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. La semana anterior meditábamos en este versículo cuando dice guarda silencio ante Jehová. Recuerde que el contexto tiene que ver con David, con las experiencias que él pues tuvo que afrontar como rey de Israel. Cuando digo como rey de Israel, no me refiero que las experiencias las vivió hasta que ya estaba constituido como rey, sino más bien desde que Dios lo designó como rey hasta que él asumió el trono, pasó muchas cosas. Y entre esas muchas cosas tuvo que ver, o mejor dicho, tuvo que sufrir muchas veces a manos de enemigos. Y entre esos enemigos, pues los que se había ganado sin tener mayor culpa, en el caso de Saúl. Ahora, cuando a nosotros no nos salen las cosas como nosotros quisiéramos, o quizás peor todavía, cuando nos ganamos señalamientos, críticas y cualquier otra situación que nos incomode y no hay razón, no hay motivo por el cual nos estén señalando de semejante situación, pues no dejamos de sentirnos mal, no dejamos de incomodarnos. O pongamos otro ejemplo. Cuando usted con mucho esfuerzo ha, digamos, hecho de sus cosas, hablemos quizás de su salario, de su dinero o de cualquier otro artículo en el que usted ha tenido que esforzarse para poderlo adquirir, y de repente viene alguien, hermanos, y se lo quita. Y se lo quita, como está pasando con mucha frecuencia aquí en los microbuses, ¿verdad? Hoy escuchaba el testimonio de alguien que me decía: mire, si mejor ni hubiera salido de mi casa, el poquito dinero que tenía me lo quitaron y el teléfono, bueno, y lamentándose de la situación. Mis estimados hermanos, en esas circunstancias, pues por supuesto que hay malestar, por supuesto que hay cólera, por supuesto que uno quiere o quisiera actuar en su humanidad. Ahora, hay otra condición o hay otra situación, y es que nosotros podemos, en lugar de, digamos, buscar alternativas o en lugar de ver de qué forma mitigar esa situación, podemos comenzar a quejarnos, podemos comenzar a renegar, podemos comenzar a decir: imagínese, usted fue víctima de un asalto. Bueno, en el caso de nosotros lo fuimos también. Y nosotros podríamos pasar, hermano, qué sé yo, días, semanas, lamentándonos y quejándonos por lo mismo. Lamentándonos y quejándonos por lo mismo, por lo mismo, y por lo mismo, y por lo mismo, y por lo mismo. Y es entonces en donde viene aquí la otra condición. Porque aquí el versículo dice: guarda silencio ante Jehová. Está diciendo, mire, cuando venga delante de Dios, por supuesto que hay que exteriorizar todo lo que hay en nosotros, pero no hay que vivir de quejas todo el tiempo. No hay que vivir de lamentos todo el tiempo. En lugar de traer quejas, hay que traer fe y tener la expectativa de que las condiciones van a mejorar, de que las condiciones pueden ser mejores.
Entonces la Escritura dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y deje de estar viendo la condición de los demás. Deje de estar viendo eso. Porque a veces, hermano, uno piensa o uno se queda con aquella situación y dice, y esa gente que anda ocasionando mal, esa gente, pero mire, nada les pasa, nada les pasa. Mire, si esa gente, y yo he escuchado a alguien que dice, mire, esa gente ni se enferma quizás, ni se enferma. Hace años yo conocí a un individuo que tenía fama de, como decía un expresidente que hoy está embotellado, fama de malacate tenía fama de malacate. Y fíjese que parecería en efecto que no les pasa nada. Parecería. Conocí a un muchacho, un jovencito, creo que cuando comenzó a relacionarse con esta persona que les comento, el jovencito tendría, qué sé yo, 14, a lo mucho 16 años, a lo mucho. Esta persona comenzó a influenciarlos a trasnochar, a la bebida, al relajo. En una de esas salidas, regresaban ellos de madrugada y el que iba conduciendo el vehículo estaba tomado y iban a excesiva velocidad, irresponsablemente, lógicamente estaban tomados. Era un pick-up y la persona que iba conduciendo borracho perdió el control del vehículo, se durmió, no sabemos qué fue lo que sucedió. El desenlace fue que fue a chocar contra un árbol. Del impacto el vehículo casi se desarmó, una parte del motor, hermano, salió disparada básicamente, y el jovencito que les comentaba, hermano, salió disparado, y esa parte del vehículo que se desprendió, que según los testigos dicen que era parte del motor, impactó en el pecho del muchacho. El muchacho murió de inmediato. Y el malacate que les comento, ni quebrado salió, hermano. Ni quebrado. En otra oportunidad, ese mismo individuo salía de una fiesta, de esas fiestas de barrio, que en algunas partes las fiestas son sinónimo de Vietnam, hermano. Volado es recio también. Y de repente, este muchacho se metió en problemas. Y como se le llevaba de gran malo, comenzó a perseguir a un individuo. El individuo a quien llamémosle malacate, perseguía. Lo que él no sabía es que al que estaba persiguiendo era alguien que tenía cierta experiencia en las cuestiones de la guerra. Era un desmovilizado. Entonces lo que él estaba haciendo cuando huía era simple y sencillamente trayéndoselo de donde la gente lo pudiera ver, y cuando se lo logró llevar con estrategia hasta cierto sector, se le regresó, hermano, y comenzó literalmente, hermano, a darle así, pero como decimos, a machetazo limpio. El siguiente día la bulla, ¿verdad?, lo que había acontecido y que estaba en el hospital, el fulano, el malacate, hospitalizado. Y todos decían, se va a morir, hermano, y sale. Solo con las cicatrices en los brazos porque de lo que se estaba defendiendo. Y sale. Y entonces los que conocían el caso, o los que conocían el caso, comenzaban a decir, no, mire, es que, ¿y por qué estos que no les pasa nada? Y el pobre bicho aquel, decían, que por cierto, como ya se murió, no tengo problema en decir el nombre, Clemente se llamaba. Y el pobre Clemente decía, que en paz descanse el bicho. Y el pobre, una sola tuvo, una sola. Hermano, a veces nosotros podemos creer o podemos pensar que estas personas, pues parece que nada les pasa. Muchas veces nosotros, hermano,
quisiéramos ver que estas personas que andan ocasionando el mal, nosotros quisiéramos ver cómo terminan. Sin embargo, no nos compete a nosotros estar pendientes de su fin, porque hay alguien que está al pendiente y hay alguien que ha establecido que él no va a tener por inocente al culpable. Entonces, para cortarle o para darle el fin a la historia, usted me pregunta, ¿y qué pasó con el Malacate? ¿Quién sabe, hermano? Porque no lo volví a ver jamás. No le puedo decir yo si está vivo, si está muerto. La última vez que recuerdo haberlo visto, la última vez, andaba deambulando en las calles, hermano, hundido en un alcoholismo crónico. No sé si aún permanece con bien, no lo sé. Pero la Biblia nos dice, fíjese bien, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace, ¿qué dice? Maldades. O sea que cuando nosotros decimos, mire, parece que a esa gente nada le pasa, dice, no, mire, no se altere, cálmese. Hermano, no ha nacido, decía nuestro pastor general, quien le pueda ganar a Dios. No ha nacido. Yo les he contado muchas veces de un muchacho, creo que tenía 14 años el muchacho. La mamá era creyente, era de una iglesia profética la señora. El muchacho andaba metido en la venta de droga, jovencito. Y él decía lo siguiente, fíjese que tenía un concepto considerablemente apropiado de Dios. Porque él decía, si cuando yo esté viejo me voy a arrepentir. Es que si uno le pide perdón a Dios, Dios lo perdona, decía. Pregunta, ¿tenía un buen concepto o no tenía un buen concepto de quién era Dios? Sí, ¿verdad? No, decía, si cuando yo esté viejo, hasta entonces me voy a arrepentir y yo le voy a pedir perdón a Dios y Dios me va a perdonar, decía. ¿Sabe cuál es el problema? Que no llegó a viejo. Ese es el problema, que no llegó a viejo. No, ni siquiera a los 25 años llegó, pues. Ni siquiera eso. De uno, no sé, hace algunos acá recordarán, no recuerdo hace más o menos cuántos años, creo que más de 13, 14 años, que surgieron una noticia que fue escándalo, allá en San Miguel, por cierto, que encontraron pozos, hermanos, pero con cantidades de fallecidos, de cuerpos, varios pozos. En uno de esos estaba este fulano que le comento. Ahí terminó. Es que, hermano, Dios no se equivoca. Y nos dice la Escritura, no te alteres con motivo del que, entre comillas, prospera. Porque parece que le va bien, pero no, dice Dios, por el hombre que hace maldades. Y mire lo que dice el versículo 8. Y aquí entramos nosotros. ¿Qué dice, hermanos? Deja la ira y desecha el enojo. Ahora, no está diciendo, porque tenemos que entenderlo a la luz del contexto, hermano. No está diciendo, mire, no se enoje por cualquier cosa. No está diciendo eso. No está diciendo eso. No está diciendo que enojarse sea malo o sea pecado. Porque hay gente que tiene conceptos equivocados. Cree que porque somos cristianos no tenemos derecho a molestarnos o a enojarnos. Y si usted se enoja, alguna vez le han dicho, ve y dice que es hermano, solo porque usted está enojado. ¿Alguna vez le han dicho eso? Porque usted es enojado, ve y dice que es hermano. Y usted le dice, ¿qué? ¿Que no me puedo enojar? Aquí no está hablando de eso. Aquí lo que está diciendo, hermano, porque repito, veamos el contexto. Veamos el contexto. El contexto nos dice, por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo, ¿a causa de qué? A causa del hombre que hace ¿qué? Maldades. En otras palabras, hermano, cuando usted quiere cultivar su comunión y su relación con Dios, no tiene que ver hacia afuera, tiene que ver hacia adentro. Porque si usted se pone a estar viendo hacia afuera, usted y yo nos vamos a terminar frustrando. Nos vamos a terminar frustrando porque a nuestra condición humana o terrena vamos a creer que aquellos que no están en comunión con Dios o que no tienen una relación con Dios, aparentemente les va mejor que a nosotros. Aparentemente. Mire, ¿y por qué esa gente parece que le va bien? ¿Por qué parece que triunfa? ¿Por qué parece que tienen un mejor trabajo que yo? ¿Por qué parece que ganan mejor que yo? ¿Por qué parece que tienen mejor salud que yo? Hermano, se va a terminar frustrando. Entonces dice, deja la ira y desecha el enojo por estar viendo la condición de los demás y específicamente del impío. Específicamente de eso.
Mire cómo es posible que el vecino Bolo, mire el carro que ha sacado y yo colgado en la 12. No, qué barbaridad, qué barbaridad. Mis estimados hermanos, deja la ira y desecha el enojo de estar viendo la condición de los demás. Incluso, no hablemos en este momento, aunque un poquito salido del contexto, pero no hablemos del impío, hablemos incluso cuando usted pone la mirada en otros creyentes. Incluso de eso. Porque está tan pendiente de la condición de los demás, hermano, que olvida cultivar su propia comunión con Dios. Que se le olvida. Mire, hay quienes están tan pendientes de la condición de los demás, tan pendientes, que se olvidan de vivir ellos. Se olvidan de vivir ellos. Dicen, voy a usar esta expresión, dicen que en toda colonia o en todo pasaje siempre hay alguien que está pendiente de la vida de todos los demás. ¿Será cierto, hermano? Pregunto yo, ¿será cierto? Alguien que, hermano, está pendiente de, mire, si bueno, es más, en esa colonia, en ese pasaje, no necesitan cámara de vigilancia, ¿verdad? No necesitan monitoreo del 911, no necesitan. Usted ya sabe a quién preguntarle, todo le va a decir, todo. Usted le pregunta, mire, yo escuché como que un carro entró tipo 1 de la madrugada. Sí, era rojo y la placa era, todo le dice. A la 1 de la mañana, hermano. Fíjese que la gente que es así, es gente que vive en dos condiciones. Es gente que vive frustrada y es gente que se ha olvidado de vivir su propia vida. ¿Por qué es gente frustrada? Porque necesita estar pendiente de la vida de los demás, porque de su propia vida no le encuentra interés, hermano. No le encuentra interés. Entonces la condición del creyente, cuando está pendiente de la condición de los demás, en el plano espiritual, es similar, con la diferencia de que en lugar, hermano, de cultivar nuestra propia relación con Dios, estoy pendiente de que por qué Dios no hace esto con aquel, por qué Dios no hace esto otro con aquella otra persona, por qué Dios no hace esto con aquel fulano, con aquel hermano, con aquel vecino, qué sé yo. Que por qué Dios no lo hace, o porque sí, Dios así lo hace allí, y por qué conmigo no. Mis estimados hermanos, deja la ira, desecha el enojo. Y mire lo que dice la siguiente parte. No te excites en manera alguna a hacer, ¿qué dice? Lo malo. Esa palabrita, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando tenemos la intención, ¿verdad? Cuando tenemos la intención. Fíjese que hoy en nuestro tiempo, es complicado en cuanto a que hay tanta influencia, pero tanta influencia por parte del enemigo, queriéndonos vender, hermano, una apariencia, queriéndonos vender, entre comillas, lo fácil, los atajos. Es tan popular en este tiempo. Quizás en nuestro país todavía no sea con tanta fuerza, pero en países suramericanos como Ecuador, como Colombia, como Perú, hermanos, en donde está tan de moda, aquí lo que nos llega es la colita, la influencia, porque hoy en día parecería que los malos están de moda. Parece que los malos están de moda, porque ahora las producciones más famosas tienen que ver con narcos, con sicarios, con eso tiene que ver. Hasta en el ambiente cristiano se están metiendo, porque por ahí aparecía, y parece que está ahí en YouTube, creo que lo puede buscar. Lo único que no me gusta el título, porque dice el pastor más charlatán, y ese fulano no es pastor. Pero un fulano que dice que fue sicario de Pablo Escobar y que ahora él es cristiano y él da testimonio, y la gente que conoció de cerca al individuo escuchan lo que este fulano dice, es que lo que está hablando es mentira. El hermano está hablando mentira, o sea, está usando la figura de aquella maldad, de aquel hombre, ¿verdad? Para ganar la atención
del pueblo cristiano. Entonces hoy en día parecería que, hermano, ser un mafioso está de moda, es atractivo, dinero fácil, rápido. Y en muchos lugares, estaba viendo un documental interesante, y en muchos lugares, hermano, con tal de hacer dinero de la noche a la mañana, es tan fácil caer en las garras de gente que simplemente le va a decir, mire, lleve esto de aquí para allá, y ya estuvo, ya la hizo, ya estuvo. Mire, si con 3 viajecitos de estos que se haga, ya la hizo, ya la hizo. A las jovencitas les venden la idea, hermano, de que para poderse sentir bonitas y para poder tener todos los lujos habidos y por haber, tienen que meterse con un malo de esos. Tienen que meterse con un malo de esos. Se me ha olvidado la forma, como les llaman en un pueblo, en una ciudad, perdón, de México, en donde ser la novia de un fulano de esos es como estar en otra categoría, hermano, en otra categoría, porque le pagan los mejores salones, porque le pagan los mejores lujos, porque todo esto, entonces parecería que es atractivo, parecería que es, hermano, aquello llamativo. Entonces dice la Escritura, no te excites, que no te llame la atención, que no te sientas atraído a las cosas que al final no te van a traer nada bueno. No te van a traer nada bueno. Esta palabra, no te excites, es cuando comienza a tener aquella intención fuerte, ¿verdad? Aquella intención fuerte. Ser malo. Tener una reputación de malo. Quererme ver como malo, o quererme ver de esta forma, o quererme ver de esta otra manera. Dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te excites. Y dice la Escritura, sigamos leyendo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque, el versículo 9 nos dice, porque los malignos serán, como dice, hermano, destruidos. Serán destruidos. Y es que ahí, si retomamos el ejemplo que veníamos hablando, porque parece que está de moda, ¿verdad? Todas las producciones, novelas, películas y todo que hacen acerca de la vida de los narcos, bueno, hasta tendencia musical, ¿verdad? Los narcocorridos. Qué cosa más de mal gusto eso, ¿verdad? Debo hablar de la música de banda, pero no va a ser que alguien se sienta ofendido. Porque parece que hay que sentirse malote, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el detalle? Que muchas veces, solamente presentan la parte bonita, no el final. No el final. Porque todos estos fulanos que alguna vez han estado en la cúspide, muchos de ellos están muertos y otros están presos y otros simplemente no tienen vida. No estoy hablando los muertos con los que no tienen vida, no. Los que están muertos. Los que tienen vida son aquellos que existen, pero no pueden salir de ninguna parte, hermano. Viven escondidos. No tienen, pero hermano, ni siquiera la tranquilidad, ni siquiera la paz de salir, hermano, al patio de su casa a agarrar sol, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Veía una noticia de aquí cerca de Honduras, que un fulano que estaba metido en esta cuestión de la droga y todo eso, y que tenía orden de captura y hasta con recompensa y toda la cosa, se había ido a vivir a un pueblo. Tenía una casa bastante grande según la descripción de la noticia. Y cuando lo agarraron, cuando lo lograron captar, el tipo había hecho un cambio tan radical de su imagen, para que tenga usted una idea sencilla. Cuando lo capturaron como mujer.
¿Se imagina usted, hermano? ¿Cree usted que es otro pisto que le guste, pero a la fuerza creo que es más tremendo todavía, ¿verdad? Lo capturaron con... O sea que cuando el tipo salía vestido de mujer. Salía vestido de... Hermano, dígame usted, es tener vida eso. Tener que andar todo el tiempo en una forma clandestina, hermano, eso no es vida. No tener ni siquiera la libertad de poder, hermano, qué sé yo, ir a una pupusería, sentarse tranquilo y a gusto, echarse 2 pupús. Ni siquiera eso. Mis estimados hermanos, la Escritura dice, porque los malignos serán destruidos, y esta es la parte que nos corresponde a nosotros, pero los que esperan en Jehová, ellos, ¿qué dice? Heredarán la tierra. Mire, ¿a qué se refiere con que van a heredar la tierra? No está hablando de salvación, hermano. No está hablando de salvación. Porque hay quienes, para ser específicos, los que están más arribita, toman este versículo para decir que los justos se van a quedar reinando en la tierra. Ese versículo no está hablando de eso. Este versículo, repito, tenemos que entenderlo a la luz del contexto. Dice, porque los malignos serán como destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán ¿qué? La tierra. En otras palabras, los malignos son de corta duración, pero los que esperan en Dios, hermano, pueden tener la paz que solamente Dios nos puede dar. ¿Cuál es esa paz? Hermano, la tranquilidad o la libertad que usted puede tener para ir, hermano, con tranquilidad a donde usted quiera. Donde usted quiera. Vaya allá al Parque Balboa, cómprese un atolito ahí, siéntese en cualquiera de las bancas de esas. De todos modos, ya las pagó por adelantado usted. Tranquilo. Tranquilo. Usted quiere, hermano, hay gente que le da miedo ir al centro, por ejemplo. Y muchos de ustedes por ahí se pasean tranquilos. Y tranquilos. Ahora, dice la Escritura, los que esperan en Jehová. O sea que no es para todos. Es para aquellos que tienen su confianza puesta en Dios. Ellos, dice, van a permanecer, van a prevalecer. Eso no significa, porque de repente alguien podría decir, pero mire, hay cristianos que tristemente les pasan estas y estas y estas cosas. Sí, hermano, porque vivimos en un mundo contaminado. Pero las probabilidades y las garantías de que nos vaya mejor a nosotros son altas, son grandes. ¿Por qué razón? Porque vamos a entender que vivimos bajo la cobertura y la voluntad de Dios, y lo que Dios permite en nuestra vida va a llegar, y lo que no, hermano, a través de sus propósitos, simplemente no va a llegar. Entonces, ¿en quién descansamos nosotros? En Dios. En Dios. Los malos, ¿en quién descansan? En sus fuerzas, en su picardía, hermano, en su maldad. ¿Nosotros en quién descansamos? En Dios. En Dios. En eso descansamos, en Dios. Porque no tenemos otra alternativa. Porque usted no descansa en una arma. La vez pasada les había agarrado, yo no sé cuántos lo recordarán, que el gobierno, para garantizar la seguridad de usted y yo como ciudadanos, sacaron tanquetas a las calles. ¿Se acuerda? Estaban tanquetas en cada esquina usted. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que yo creo que remolcadas las llevaron, hermano, que por la donde movían usted. Y yo preguntaba, mire, ¿y que hay una tanqueta ahí en cada esquina le da a usted seguridad? No, usted. ¿Qué nos da seguridad? Lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, ¿en qué confiamos? En la cobertura, en la paz y en la seguridad que solamente Dios nos puede dar. Así que en esta noche, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor,